Irina Podgorny como invitada. Irina es historiadora de las ciencias, antropóloga, es investigadora principal del CONICET y bueno, es la invitada por Jimena Ferreiro, curadora de la muestra en la que participan Paula Mazzaruti y Mariana López, que no nos acompaña hoy porque acaba de ser madre, así que tiene una muy buena excusa para no estar acá con nosotros. Bueno, nada, la idea es, siempre que hacemos una muestra nos interesa activarla, digamos, traer gente por fuera de la institución, pero también por fuera incluso de la disciplina, para que nos ayude a pensar y nos mueva un poco las neuronas y la cabeza en relación a ciertos presupuestos y ciertas premisas que uno podría llegar a tener. Así que bueno, muy bienvenida Irina. Le doy la palabra acá a Jimena para que continúe. Hola a todas, a todos, muchas gracias por estar acá. Irina, es un gusto tenerte, bueno, primero conocerte, así en persona. Y bueno, gracias Paula Mazzaruti por acompañarme en todo este proceso de trabajo. También saludar a Mariana López y celebrar el nacimiento de Nicanor, su primer hijo. Que también nos acompañó en este tiempo también de gestación. Y decirles que me siento una atrevida en algún sentido con postular estos temas, promover esta exhibición en algún sentido bastante atípica en este contexto, aunque entendemos perfectamente las razones por las cuales el parque también decidió alojarnos. Y bueno, y contar con Irina para que en algún sentido hable de lo que tenga ganas de hablar, hilvanando algunas ideas en torno a, bueno, historia natural. Yo sí contarles brevemente que tanto Paula como Mariana desarrollan sus proyectos de investigaciones artísticas en estos contextos, bueno, administrados, en estos contextos ligados a las ciencias naturales, exactas, y es muy interesante lo que sucede en términos de la duración, de la presencia, de la manera en que logran acuerdos, ir interviniendo sutilmente o más radicalmente en estos mundos que no siempre están asociados al discurso de las artes visuales y bueno, y estos cruces, estos pasajes, estos desvíos, estos corrimientos que nos permiten repensar el paradigma de la producción artística contemporánea ligado a las ciencias. Me parece que se vuelve como muy interesante en los dispositivos de obras que ellas produjeron. Algunas preexistentes, otras especialmente para esta exhibición. Y digo, esta exhibición tiene muchos gestos. Conversábamos recién con unos colegas, gestos también de humor y de ironía sutil, pero lo que me interesa especialmente es la manera en que estas artistas piensan la producción del conocimiento, la exploración sobre lo viviente, la manera de aproximarnos al mundo natural, más allá de las equivalencias de los métodos, ¿no? Como de las artes y de las ciencias. Hay un presupuesto por el cual podemos pensar el arte a partir de la producción artística, el mundo a partir de la producción artística. Entonces, me interesaba como estas reflexiones que nos pueda aportar Irina, ¿no? De los vínculos entre entonces las artes, las ciencias. Previamente, si Paula también quiere introducir su trabajo, que además nos acompaña y nos hace de marco en este encuentro, y bueno, agradecerles nuevamente su presencia, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber llegado hoy al parque. Gracias, Irina, por haber aceptado la invitación. Es todo un orgullo para nosotros tenerte aquí. Bueno, nada,
como muy emocionada de mostrar acá en el parque. Entendimos inicialmente que era una muestra tal vez inusual para las propuestas que generalmente suceden en el parque. Gracias por aceptar esta propuesta, gracias por la invitación. Con Mariana, que justo hoy no está, pero quiero traerla a la presencia. Nos conocemos desde hace bastantes años, tenemos amigos en común, pero hace aproximadamente 1 año y medio o 2, Jimena nos dijo: ustedes tienen que hacer algo juntos. Y nos empezamos a juntar en un bar, digamos, para pensar qué tenían en común estos trabajos. ¿Sí? El trabajo de Mariana, como pudieron ver al ingreso de la exposición, tiene más que ver con una indagación específica con el Museo de Ciencias Naturales, en el que ella reelabora muchísimas lecturas y muchos materiales de ese museo, que es de la ciudad en que nacimos Jimena y yo, de la ciudad de La Plata, y Crea Museo, que es un libro, ¿sí? Después, por ahí es importante tener saberlo, donde ella recupera archivos, la palabra viva de los empleados del museo, de científicos, toma nota, construye poesía visual, ¿sí? Y entonces, en función de ese trabajo, y tal vez de estos 2 videos que yo fueron los primeros trabajos que pusimos en común, empezamos un diálogo, no solo para pensar cómo nosotros nos apropiamos de alguna manera de esos espacios administrados, como dijo Jimena, que son los científicos, de las ciencias exactas en particular. Estos trabajos tienen que ver con un lugar que se llama INIFTA, que es un Instituto de Investigación Científica que está en la ciudad de La Plata también, de físicos y químicos. En particular, mi padre trabajó ahí durante toda su vida y yo iba de pequeña, cuando no tenían dónde dejarme, a la tarde después del horario escolar. Y bueno, mi recorrido por esos laboratorios de la década del 80 hizo que de alguna manera se despertara en mí algún tipo de interrogante o de, no sé, de inquietud. Volví como muchísimos años después, en el 2017, a encontrarme con ese espacio de arquitectura que yo conocía, pero que había pasado una distancia temporal grandísima, y empecé a entrevistar a estos científicos, investigadores y profesores de química y física. Un poco algo que tienen en común estos trabajos, y no quiero tomar mucho más tiempo de Irina, es que nosotros nos adentramos en un rol un poco raro de estas instituciones. Por un lado, a veces como si fuéramos unas periodistas, las personas por ahí no entendían muy bien nuestro rol dentro de la institución en esta búsqueda de preguntarles, de consultarles. Yo entré con la excusa de preguntar cuál era la vinculación que ellos creían entre la ciencia y arte, pero si después ven los videos se derivan un montón de otro tipo de situaciones y comentarios y problemáticas que exceden esa pregunta un poco de excusa para ingresar a estos lugares, ¿no? Nuestro abordaje no es científico, es más sensible, tiene que ver con el intercambio con las personas y de alguna manera con el encuentro con esas personas y la vivencia en un espacio específico. Durante meses, sé que Mariana trabajó muchísimos meses, yo también tuve encuentros y se fue generando entre estas personas y estas instituciones y una especie de vínculo, ¿no? Que fue obviamente excediendo la búsqueda inicial de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no trabajamos a partir de la idea de una hipótesis a la cual llegar, sino que vamos como adentrándonos a esos lugares, a partir de los vínculos, el intercambio. Sé que ambas también, todo esto me atrevo a decirlo porque son conversaciones que tuve con Mariana, de alguna manera entendemos el arte como un modo de conocer el mundo, de aprenderlo. ¿Sí? Para nosotros el arte
no es solamente una expresión de un sentir o todas las posibilidades que podríamos, de significados que podría tener el arte, sino que es un modo de conocer el mundo y de esa manera trabajamos. Eso es algo que percibo que nosotras de alguna manera compartimos con Mariana. Y también los modos de abordaje, ¿no? Como los abordajes tal vez más desde las preguntas y de poner asociaciones de ideas por ahí distantes más que de respondernos cosas. Eso también es un modo de acercarnos a estos espacios. Bueno, no quiero por ahí pedir... yo puntualmente una cosita más. No, que en estos modos de abordajes hay una producción, una manipulación de la materia sensible para lograr entender de qué se trata ese entorno, ¿no? Digamos, por eso que vemos las vitrinas de Mariana, donde vuelve a producir esos objetos que se encuentran en dispositivos cifrados por la museografía clásica de los museos históricos, en este caso el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿no? Entonces en esa recreación, en ese volver a ser, volver a transitar y darle forma a objetos que ya existen, es una manera de masticarlos y volver a entenderlos, ¿no? Como a desmenuzarlos, a poder entrar en su materia. De la misma manera encuentro en tus videos esos retratos, no solo de las personas, sino de esos objetos que conforman ese paisaje del trabajo diario de científicos y científicas. Bueno, una manera de poder como entrar en lo viviente, que es justamente el nombre de una de las piezas de video que estamos exhibiendo. Ese comentario de también por qué lo plástico, ¿no? En esta indagación sobre lo sensible, sobre lo viviente, en estos cruces entre el arte y la ciencia, ¿sí? Sí, ya directamente la posta. Bueno, el lugar de experta, así que... una pregunta, ¿quieren que hable sin parar o me van a hacer preguntas? No, yo les quiero decir que también esta pregunta va para el público, que con mucho gusto acepto que sea más una conversación, no va a ser una conferencia, va a ser una serie de consideraciones acerca de, sobre todo porque estoy aquí, y sí me gustaría armarlo como una conversación con ustedes dos, pero también con el resto de los asistentes, así que era una pregunta, pero más que una pregunta es una invitación a que me pregunten. Entonces, efectivamente estudié arqueología, soy antropóloga por error, yo quería ser arqueóloga, y bueno, acabamos de descubrir que la mamá de Jimena fue profesora mía en el primer año de la facultad de Zoología General, una de las materias que no voy a decir que detesté, pero que es decir que me hicieron preguntar del año 1, es decir que era 1981, por qué me había notado en esa carrera que en vez de tener materias de historia, de arqueología, estaba llena de zoologías de vertebrados, fisiologías animales, anatomía comparada, y que para recibirse y hacer arqueología había que pasar y aprobar. En este caso, en la materia del primer año, formaba parte de ese ciclo, no era un ciclo básico, porque en esa época esa palabra no existía, pero era un grupo de materias comunes a todos los que estudiábamos en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad de La Plata, que era el único lugar, la única universidad del país, había muchas menos en ese momento, pero de todos modos era la única, donde la carrera de antropología y por lo tanto de arqueología seguía abierta durante la dictadura.
Así que no había muchas opciones. Yo terminé normal en el año 1980, la única opción que existía era la Universidad de La Plata, donde además, y eso es otra conversación que surgió acá, hay un pasado platense que nos une, si bien yo no soy de La Plata, pero soy de familias de universitarios de La Plata, entonces creo que eso también es algo que, a pesar de todo, lo que podemos decir de la Universidad de La Plata, algo nos conecta. Entonces, hice una carrera llena de zoologías. En cuarto año mandé una carta al secretario académico de entonces, cuarto año, tercero, no sé, diciendo que por favor, desde que me dejaran no cursar fisiología animal, que no me iba a servir para nada, que era una materia que no iba a aplicar en mi carrera, que yo iba a hacer arqueología. Y le mandé una carta, el secretario académico me citó y me dijo que no me ponía una sanción porque estaba bien escrita. Pero que cómo me atrevía a cuestionar el plan de estudios. El asunto es que es un plan de estudios lleno de ciencias, sobre todo de zoología. Curiosamente me dediqué a la historia de eso. Curiosamente me dedico a la historia de la anatomía comparada, es decir, digo curiosamente porque en esa entrevista el secretario académico me dijo, usted Pogorni no sabe qué va a hacer de su vida y a qué se va a dedicar. Y tenía razón, es decir, en ese momento con 20 años pensé que este señor cómo está diciendo estas cosas, pero me dediqué a la historia de la anatomía comparada, a la historia de las colecciones de huesos, a la historia de las prácticas que significan o que están asociadas al estudio de la anatomía animal y a estas cosas que me enseñaba la madre de ella, de cómo se clasifican los seres, en este caso animales, en un grupo o en otro a partir de determinadas propiedades, a partir de determinadas características, y cuáles son esas características necesarias para que esa clasificación tenga sentido y pueda ser compartida de una manera más o menos universal. En el año 81 no tenía idea que iba a hacer eso, y esa es una de las cosas interesantes que además me hace pensar en esa serie de botellas que están atrás, que es precisamente la ciencia y uno mismo trabaja con cosas inesperadas. Es decir, la ciencia y los científicos sabemos eso, es decir, el conocimiento está ahí donde uno no lo espera. Y en realidad la novedad de la producción de conocimiento está ligada a lo inesperado y a lo no previsible, contrariamente a esa idea que uno tiene que estamos buscando la repetición, el orden, una ley natural. Es decir, cosas que se derivan de esas leyes naturales que hacen que el universo sea previsible. Esa serie de botellas que acabo de ver muestran que no es así, que en el mundo de los objetos, en el mundo de la creación, en el mundo natural, las cosas ocurren a veces porque sí, y ese porque sí es lo que hay que tratar de explicar. Por lo que me explicaron tanto Jimena como Paula, esas son botellas que se colocaron en el freezer con la misma cantidad de agua y que sin embargo explotaron en el freezer de manera diferente, produjeron rayas, una escritura casi, totalmente al azar. Entonces, ¿qué hace que se rompe por aquí o por allá? Probablemente tiene que ver con los materiales, tiene que ver con la botella, pero eso es lo que hay que explicar y en vez de tener una serie que es toda igual y el tajo se produce siempre en el mismo lugar, no, se produce arriba, abajo, al costado, por aquí, para allá. Entonces, todas estas cosas que uno aprende estudiando ciencias, que en realidad cuando uno estudia ciencias no aprende eso, cuando uno le enseñan ciencia le enseñan a mirar de determinada manera, a dibujar de determinada manera, a ver lo que se supone que hay que ver y que uno nunca ve. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo que creo que tiene que ver también con la enseñanza en las prácticas de las artes, del dibujo, es decir, uno aprende a coordinar mirada con mano. Y eso estaba clarísimo en las clases de histología. Histología es el estudio de los tejidos, tanto sean animales como vegetales. En este
caso cortados al microscopio, transformados en láminas muy delgadas que se observan. Y es decir, en las clases de histología nos ponían un preparado al microscopio y ahí se ve la mitocondria. ¿La ves? No. Es decir, uno veía una mancha, es decir, varias manchas entre rosas, es decir, que tenían que ver con la tinción, entre rosas y azuladas. Y en realidad lo que veíamos era el dibujo teórico, es decir, ese esquema ideal de lo que uno tenía que mirar, y uno lo tenía que encontrar en lo que estaba mirando en el microscopio, porque los preparados eran viejos, porque los métodos de tinción no habían funcionado, porque el microscopio estaba sucio. Nunca veíamos eso que estaba dibujado de manera tan nítida. Entonces, en realidad, esto es algo que creo que compartimos en todos los dominios humanos. Uno, para poder ver, tiene que aprender que tiene que ver. Y eso es algo que en historia de la ciencia es clarísimo, para poder entender cómo funciona un perfil geológico, para poder entender una estratigrafía, para poder entender que esto es un mamífero y no un reptil. Uno tiene que aprender a ver qué cosas para distinguir una cosa de la otra. Y además, en ese aprender es indispensable el dibujo, la transformación de esa realidad en algo que nos enseña esto es lo que es. Entonces, en esta relación entre el dibujo, el conocimiento, creo que hay yo no pensaba hablar de la relación entre ciencia y arte, pero acá estamos. Es decir, hay algo muy constitutivo que viene de la modernidad, que viene del Renacimiento, que es esta coordinación entre el ojo y la mano, entre dibujar y mirar, entre describir la naturaleza y describir el mundo, en poder representar en el papel y llevar al papel hojas, animales, plantas, para que esos naturalistas que empiezan a trabajar en coordinación, aunque no hayan visto nunca con propios ojos el animal o la planta que alguien tiene en su colección o que vio en algún determinado lugar, pueda decir esto es lo mismo. Entonces el dibujo, es eso que viaja en papel y que puede viajar en cartas, es una herramienta fundamental para las prácticas naturalistas del Renacimiento, de la modernidad temprana, y que constituyen en realidad la posibilidad central para conocer y comparar. No hay conocimiento sin comparación. Y el dibujo, en ese sentido, el papel, es decir, el dibujo y el sustrato donde se hace el dibujo, el grabado, son centrales. No habría habido zoología, no habría habido zoología sistemática sin la aparición y sin el uso del grabado en las ciencias y sin la formación de los dibujantes para que puedan hacer esos dibujos para que a los científicos les sirvan. Eso no es nuevo, eso tiene 500 años, 600 años, porque los años pasan rápido y en lo que hace poco, el quinto centenario, ya estamos llegando al texto. Pero esa cosa constitutiva entre grabado, zoología, sistemática, taxonomía, tiene 550 años. Y sobrevive hasta ahora. Yo siempre digo, cuando hay instituciones humanas que duren para siempre, es decir, eso que apareció un día va a desaparecer, pero esto es un tiempo relativamente largo en la historia humana, que son 500 años de asociación entre dibujo, grabado y producción de conocimiento acerca del mundo natural. Entonces, yo trabajo sobre esos temas y trabajando sobre esos temas y escribiendo sobre esos temas, hace más de 10 años empecé a escribir para artistas conocidos, amigos, es decir, nos fuimos haciendo amigos a lo largo de esa cooperación. La primera cooperación fue con Adriana Miranda, una fotógrafa sanjuanina, que me pidió, nos conocíamos, pero no nos conocíamos mucho, nos conocíamos a través de amigas en común, me pidió para su libro, que salió hace 4 o 5 años, un libro
libro que sacó la colección de fotógrafos argentinos y que se llama El objeto viviente, me pidió un texto para eso, y yo no hablo de las obras, eso lo sabe Mariana muy bien. Cuando a mí me invitan a hablar, yo no me voy a poner a hablar de las obras porque no me dedico al arte, y sí hablo y trato de encontrar conexiones, a veces explícitas, a veces no, de mis temas, es decir, trato de conectar mis temas con eso. Y hago un ensayo a propósito de, y en el caso de Adriana, que eran fotos de un ñandú, de un pez, de huevos de caracol, de piedras, yo escribí sobre un embalsamador italiano que era paleontólogo y que fotografiaba a los muertos que le embalsamaba. Entonces hice un ensayo acerca de esa constelación entre la química de la fotografía y la química del embalsamamiento, y un resultado que te mostraba, es decir, en las fotos de Adriana aparecía siempre el ojo como en primer plano o destacado, entonces el ojo del animal como lente que miraba, y en relación con la química. Ese fue mi primer texto. A Adriana le gustó, y le gustó porque no hablé ni de Benjamin ni de Susan Sontag. Me dice, si me hablabas de Benjamin, ya te lo descartaba. Y creo que esa es mi marca. Es decir, yo no hablo ni de Benjamin ni de Susan Sontag ni de un teórico. Entonces, yo hablo de personajes, hablo de técnicas, hablo de, así como hablé de las botellas, no voy a teorizar sobre eso, pero sí me gusta pensar a partir de los objetos que yo trabajo, esas cosas que me proponen. Por ejemplo, cuando Mariana presentó esas plataformas que giran, que están allá, que ella lo presentó en una exposición en La Boca, y que se suponía que eran como una cita, una referencia al mar, a veces se suponía que esas cosas moviéndose así, que eran azules en ese momento. Es decir, entonces, además hay otra cosa que yo hago que es decir, yo voy a encontrar algo, es decir, yo no tengo idea, cuando me dicen escribí sobre esto, es decir, no sé qué voy a escribir, pero en realidad es decir, voy a encontrar algo en los materiales, y ahí encontré, es decir, que la conexión que hice fue a través de las cuerdas que se usaban. Esta transmisión es a partir de una cuerda y de un motor, y trabajé, hice un texto que se llamaba Una cuerda de piano para mirar el mar. Además, le puse de nombre El Mar de Solí, que le dio el nombre a la exposición, haciendo referencia al Río de la Plata. Pero las cuerdas que se inventaron para poder explorar las profundidades marinas. Entonces, ¿cómo a partir de algunos elementos que ustedes utilizan, yo lo puedo conectar con otros elementos que fueron creados como parte de los dispositivos para conocer el universo de la ciencia? Hay otra cosa que me hizo acordar esto de las botellas que explotan, un ceramista peruano que se llama Carlos Ponce Tanaka, es una exposición que se llama El fuego no hace concesiones, donde trabajaba con las cerámicas que se le derretían en el horno, las formas que eso produce, combinándolas con cerámicas arqueológicas a las que le había pasado lo mismo en la cerámica arqueológica peruana. Y la exposición se llamaba El fuego no hace concesiones. Y ahí trabajé precisamente con el método, con los termómetros, para calcular la temperatura en el horno de la producción de cerámica y de porcelana, que curiosamente, y eso le juro que no lo sabía, pero digamos, son las corazonadas con las que yo ingreso a escribir sobre estas cosas. Estos hornos que se usaban, estos termómetros que usaban en los hornos de porcelana inglesa, fueron usados para medir las temperaturas de los volcanes y las temperaturas de la Tierra, para en los momentos en los que todavía no se sabía cómo calcular y cómo medir el calor interno de la Tierra. Entonces, hay toda una serie de conexiones que muestran que estas vinculaciones entre ciencia y arte están y estuvieron siempre ahí. Y el problema tiene que ver, me parece más, con una fragmentación de las disciplinas que con una
preparación que tiene que ver con el origen de cómo concebimos el conocimiento. Entonces, si pensamos que el termómetro para los órganos de porcelana, para la cerámica, son los mismos termómetros que son los químicos, que se usan tanto para almacenar como para sacar fotos en la placa fotográfica de vidrio del siglo XIX. Entonces, ¿puedo como una breve nota? Porque nos viene muy excelentemente bien como tu comentario, porque fue el punto de partida, fue el presupuesto para esta exhibición, que supuestamente invoca tradiciones de conocimiento, bueno, que podrían desplegar con una biblioteca enorme, y podría ser una exhibición que se haya pensado desde marcos teóricos muy sofisticados y cargados de referencias y de conceptos. Y me negué a eso como punto de partida, sabiendo que la orientación nos la iba a marcar, esa trama y ese itinerario iba a estar dado por el acercamiento a lo real que producen las obras de Paula y de Mariana. Esa era la guía y ese era el presupuesto y esa era la construcción del saber que iba a estar en juego en este espacio. Y así fue como también lo enunciamos en una invitación que nos hizo Adrián Canchi en su cátedra. Bueno, Paula es egresada de la maestría de, recordame bien, de... de nuevo, estéticas contemporáneas latinoamericanas. Y entonces, bueno, Canchi sí desplegó una enorme genealogía de la historia natural, y bueno, dije, bueno, la verdad, frente a eso, bueno, no puedo intervenir en su conocimiento y en su erudición, pero sí comentarles eso, que era una idea como un poco atrevida. No vamos a contar, al menos en este recorte, qué implica la historia natural. Fue como un nombre lo suficientemente abarcativo e incluso provocativo para entrar en estas tramas que también, como vos señalaste, tienen algunos componentes autobiográficos, ¿no? Digo, está la ciudad, está la historia de los museos, está esa historia institucional, está el positivismo y esa grilla cuadrada, obviamente, de la ciudad, en fin, pero sí una primera línea que está dada por esta aproximación que nos brindan las obras. Bueno, no está el positivismo, es una de las palabras que tengo prohibida en mi vocabulario. Largas conversaciones hemos tenido al respecto con las chicas. No, cuando vos comentabas acerca de los instrumentos, que vos de alguna manera conectás para escribir estos textos que te piden los artistas, yo estaba pensando en el modo en el que yo conecto con los instrumentos, pero para ver otras cosas, o para dislocarlos, o para cambiarlos de materialidad, o para no hacerlos funcionar. No, como que hay algo de la aproximación hacia esos instrumentos que a veces ni sé ni para qué funcionan. Igual yo pregunto para después hacer cualquier otra cosa. Pero hay algo de como un acercamiento a la inquietud que tiene que ver con, bueno, y este aparato, pero yo, digamos, no sé, a mí me empieza como forma, como dispositivo, como materia, como sacarle la función evidente o para la que fue creada. Un poco me resonaba esto que decías acerca de que encontrabas en algún vínculo para poder escribir acerca de estas piezas. Hay otra cosa que es importante cuando miramos a los instrumentos y a los objetos científicos con una mirada histórica, que es el descarte. Es decir, los objetos científicos mueren, los instrumentos se descartan porque no sirven, fueron creados en un determinado marco, que tiene que ver con determinados objetos y maneras de estudiarlos, y es probable que esos instrumentos desaparezcan. El caso, por ejemplo, del Museo de Física en la Universidad de La Plata es clarísimo. Los físicos contemporáneos no saben para qué se usaban cosas que se usaron hasta hace 40 años. Y esto es algo que también traigo a colación
acerca del museo, otra de las obras de Mariana. Mariana escribió el libro y me invitó a presentarlo, si yo no la conocía a ella, y ese fue el primer encuentro que tuvimos. Y cuando lo recibí yo dije, ¿cómo leo esto? Yo me dedico a historia de los museos. Hace 30 años que trabajo en historia de los museos. Todo cuando recibí esto, ¿y qué me gustó del libro de Mariana? Me gustó el carácter fragmentario con el que estaba escrito. ¿Y por qué? Porque ese carácter fragmentario en realidad va contra esa idea que ustedes están viendo acá, que es esto de los espacios administrados, que de alguna manera parece que está hablando de espacios ordenados. Y en realidad el libro de Mariana habla de otra cosa, habla de desorden, habla de contradicción, habla de pérdidas, habla de extravíos, habla de cosas muy contradictorias. Y que para mí, es decir, a mí el libro me gustó precisamente porque tiene que ver con la manera en que yo trabajo la historia de los museos, mostrando que los museos son espacios que sobre todo crean desorden. Porque no hay una dirección, porque sobre todo, bueno, no es característico de la Argentina, pero no necesariamente el museo responde a una idea y a un proyecto que va de arriba para abajo, sino que en realidad tiene que ver con la convivencia, una convivencia que se parece más a un consorcio y a un conventillo donde la gente se pelea y quiere el espacio del de al lado y saca tus libros porque yo quiero instalar mi laboratorio acá. Es decir, ella es hija de una zoóloga, es decir, las colecciones y la gente, el museo tiene colecciones, lo que se ve en el museo es nada comparado con lo que es el mundo de un museo, que es las salas, pero básicamente son las colecciones, los depósitos y toda la investigación y todo lo que se hace a ello, incluyendo la biblioteca e incluyendo los conflictos que están dentro de un museo por el espacio, por los puestos de trabajo, es decir, como un hospital, como cualquier lugar, como cualquier espacio de trabajo, está lleno de conflictos, de tensiones, y lo que no hay es un acuerdo acerca de esto es una unidad que va a proyectar. Entonces cuando a mí me cuentan, ay, el museo transmite tal imagen, por casualidad transmite tal imagen, porque en realidad, es decir, no hay nada, bueno, no estoy hablando de arte. Bueno, no es un museo. Pero es decir, no hay nada que, es decir, incluso en la época de la fundación, que algunos van a llamar positivista, pero no sé por qué, pero en la época de la fundación, el Museo de la Plata abre, mejor dicho, no abre en 1884, el museo tiene varias fundaciones, la Argentina siempre fue igual a sí misma en el sentido, distintos gobernadores abrieron el museo en distintas épocas, lo inauguraron. A Miguel le dice, otra vez abriendo el museo, quiere congraciarse con el gobernador de turno, es decir, bueno, y el gobernador de turno quiere decir que inauguró el museo, pero básicamente no hay ni una idea ni del gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando se inauguró el Museo de la Plata, es un museo provincial, es un museo general, no es un museo de ciencias, es un museo que incluye, y acá hay otra conexión, incluye las artes y la industria contemporánea. Es un museo que empieza con los sedimentos sudamericanos, la geología, y termina en la industria contemporánea. Es decir, no es un museo de ciencias, no es un museo de ciencias, es un museo general de la Plata. Entonces, nunca lo termina de organizar. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque el gobernador no le gira los fondos, porque el gobernador cambia y el que lo reemplaza dice esto para qué sirve. Entonces, no hay un plan de museo de arriba para abajo. No hay ni del gobernador al Ministerio de Obras Públicas, que es el que lo construye y de quien depende el Museo de la Plata, ni siquiera hay una comunicación directa de Moreno, director, fundador del museo, Francisco Pascasio, hacia sus empleados. Los empleados hacen lo que quieren, porque Moreno no va, porque Moreno vive en Buenos Aires, se le enferma el padre, entonces no se ocupa, el vicedirector está peleado. Entonces, todos estos conflictos siempre me hicieron pensar, y todas estas desavenencias, estas imposibilidades, si ustedes van a ver ahí los planos del Museo de la Plata, esos son los planos que Moreno propuso, pero nunca fue eso.
Es decir, el Museo de Moreno nunca existió. Moreno tiene que, cuando dicen el Museo de Moreno que sobrevive hasta ahora, pero ¿cómo el Museo de Moreno sobrevive hasta ahora si nunca lo pudo hacer? Es decir, Moreno tiene que estar todo el tiempo presentando al gobierno de la provincia y luego al gobierno de la nación para ver, proponer para qué sirve el museo, porque no lo quieren mantener, lo ven como algo oneroso e inútil, y tienen razón, porque en realidad un museo no sirve para nada. Es decir, esa de las cosas además que también tenemos que tener en cuenta. Hacer ciencia, hacer arte, no tiene utilidad, y está bien. Es decir, no es un problema que no sea aplicable, porque además todo el conocimiento, no puede, es decir, yo no puedo decir yo voy a hacer esto y de aquí va a salir esta otra cosa. Si yo digo eso, no estoy haciendo ciencia. ¿Por qué? Por esto que dijimos al principio, que es producir conocimiento tiene que ver con aceptar lo inesperado, aceptar lo que sale, y eso es algo que se comparte también en el mundo del arte. Entonces, esto de decir esto va a servir para esto, eso no es producir conocimiento, eso no es hacer ciencia. Pero, indudablemente, para conseguir dinero hay que decir que sirve para algo. Y eso es algo que cuando hacemos historia tenemos que determinar muy bien. ¿Qué parte de lo que se dice es propaganda y es necesario para conseguir que el gobernador me gire los fondos? ¿Y qué hago con eso de verdad? ¿Y qué aplicación tiene eso de verdad? Moreno dice que el museo sirve para detectar donde hay agua para hacer pozos artesianos. Más tarde va a decir que sirve para hacer la frontera de la nación, pero no es una misión que le encarga de la nación al Museo de la Plata para que salga a delimitar el orden y no sé qué. No, es algo que él propone a la nación para ver si entra dinero. Cuando uno ve además cómo Ameguino sale, Ameguino y el Museo de la Plata, Ameguino es un coleccionista privado, el paleontólogo. El Museo de la Plata es una organización de una institución que recibe algún dinero del Estado provincial, y el Museo de Buenos Aires, el museo público, ya nacional, es un museo que recibe dinero del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Las expediciones a la Patagonia se hacen con pases gratis que consiguen los directores haciendo antesala en los ministerios del Estado para conseguir pasajes. Es decir, no hay un presupuesto para ir a investigar y para ir a juntar cosas. Entonces, ¿qué me gustó del libro de Mariana? Es que muestra precisamente ese lado desordenado, fragmentado de lo que es el trabajo en un museo, que coincide con esto que yo digo históricamente, ¿no? Es decir, esta cosa de no hay un plan, no hay una administración, me gustaría muchísimo que lo hubiese habido, ojalá, siempre digo, ojalá hubiese sido así. Es decir, no hay un plan de la nación para controlar a la población a través de los museos. Puede haber en algunos discursos de Moreno cosas tipo, el que visita el Museo de la Plata y ve la imagen de la gallina con sus polluelos en los dioramas, donde están las hembras con sus crías, ve esto y se aleja de la taberna que quizás le hubiese llevado al crimen. Bueno, sí, claro, olvidándose que en el Museo de la Plata se roba, es decir, los empleados roban parte de las colectas, es decir, el museo lleva el crimen. El museo lleva el crimen. La gente en el Museo de la Plata, los empleados se roban las mantas y los cinturones que los indios que viven en el Museo de la Plata están tejiendo para las exposiciones. No, como Moreno no está, es decir, estos se roban la faja y salen a venderla a la ciudad. O se emplean en el Museo de la Plata no para la gloria de la nación, sino para conseguir como empleado del museo la licencia para cazar. Entonces pueden salir a cazar con licencia como naturalista, cazador, y venden pieles de, no sé, de zorro, de liebre, de conejo en el mercado de La Plata. Entonces, el museo genera crímenes, odios, antipatías, enemistades que duran años. Hay gente que le quita el trabajo a otro, que le roba, que le copia las ideas, que le roba las colecciones. Entonces, Moreno puede decir lo que quiera acerca de que la gallina con los polluelos aleja al borracho de la taberna, pero de hecho el museo genera cosas bastante feas, como cualquier lugar de trabajo.
pensaba. No, recordaba. Por eso yo trabajo en mi casa. No, algo semejante, bueno, el itinerario de Schiaffino, ¿no? También. Con la creación del Museo Nacional de Bellas Artes y todas las gestiones frente al Ministerio de Educación, ¿no? Digamos, para lograr ese decreto que hiciera posible enunciarse como museo, gestionar las donaciones y crear eso que fue como una piedra basal que en verdad fue, bueno, a diferencia del Museo de la Plata, una itinerancia que le cargó de una interpretación, de una sobreinterpretación, ¿no? Sobre una performatividad de ese museo, como después pasó con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ¿no? Como sumarle a Esquirru una serie de gestos duchampianos cuando en verdad se trataba de dificultades estructurales, ¿no? Pero volviendo a la pieza de Mariana y esto de los espacios administrados, que bueno, que en principio, bueno, Paula lo trabaja en su tesis, justamente, y bueno, en tus entrevistas, en esas aproximaciones, en esas maneras a veces de hacerte invisible, empezás a correr ese principio ordenado, justamente, digo, preguntando sobre la existencia, sobre Dios, esos lugares supuestamente de lo inacible, ¿no? Pero volviendo a museo, hay algo que Mariana lo toma justamente de esa idea organizadora y aglutinante que supone la palabra museo, y que es que lo pone en la tapa, ¿no? Es un libro que se llama Museo y que por lo tanto arrastra todos esos sentidos sobre lo que implica un museo, que bueno, que vos en tanto especialista, bueno, lo sumás como de justamente esa mirada interna, esa gestión que en efecto yo trabajo en museos y sabemos, todas esas internas palaciegas, digamos, pero sí en el devenir del siglo XX del museo también hay una serie de dispositivos que digo que funcionan como aglutinadores de sentido. Y Mariana, por ejemplo, trabajó con la idea de la guía, ¿no? Como la guía, el recorrido, como esas piezas más ligadas con la pedagogía, ¿no? Con la divulgación. Y ahí sí una pregunta en torno como a esas herramientas, ¿no? Y la guía. Sí, guía y ese instrumental del museo, ¿no? También para mirar a los públicos, para acercarse al público, para contar. Sí, la guía sobre la que trabajó y que incluso forma parte de la tapa de Mariana es la guía de 1927 que elaboran los responsables de las divisiones que en ese momento existían en el Museo de la Plata. 1927 es la dirección de Luis María Torres, un abogado que intenta reformular el museo, es decir, el museo en 1905-06 deja de ser museo provincial, habiendo estado a punto bastantes veces de cerrar porque la provincia no quiere mantenerlo, incluso lo quieren transformar en otra cosa. Y es cuando en 1906 Joaquín B. González, con la creación de la Universidad Nacional de La Plata, decide hacer de este instituto que está tambaleando en su futuro, hacerlo una escuela de ciencias naturales y localizar en el museo una facultad, el Instituto del Museo. Entonces el museo, que para muchos es la gran traición a la idea morenista, no de Guillermo, sino de Francisco Pascasio, ni de Mariano Moreno, es decir, muchos lo ven como la desnaturalización del plan del fundador, en realidad es el salvataje de un proyecto que prácticamente Moreno había empezado a abandonar, estaba ya radicado en Buenos Aires, se había empezado a dedicar a la política. Entonces, Joaquín González propone hacer del museo una facultad. Tengo un artículo del año 95, es decir,
tierna juventud, que se llama De razón a facultad. El museo como guía se transforma en una escuela. De ahí van a salir los primeros graduados argentinos de ciencias naturales, con una presencia bastante importante de mujeres. El museo también va a funcionar como parte, la Escuela de Bellas Artes se va a instalar en el museo, digamos, ahí hay una otra conexión interesante desde el punto de vista del espacio, donde convive la enseñanza de las artes y de las ciencias. Incluso los profesores de dibujo se comparten, los que enseñan anatomía se comparten para unos y para otros. Se instala también ahí la escuela de farmacia, también en esta lógica de falta de edificios. Es decir, hay una cuestión importantísima en lo que es la historia de la ciencia, cómo los espacios pueden servir para todos. El Museo de la Plata es el primer museo iberoamericano o hispano-iberoamericano que tiene un edificio especialmente diseñado para esa función, para ser museo, y se transforma en facultad. Pero entonces, en esa transformación del museo a facultad, el director es Samuel Lafone Quevedo, un arqueólogo de origen inglés que había, bueno, con intereses en Catamarca, minas en Catamarca. Cuando muere Lafone Quevedo en 1919-20 es reemplazado por este abogado Luis María Torres, que se dedicaba a la arqueología. Luis María Torres tiene la intención de hacer renacer este museo morenista. Instala el monumento, el busto de Moreno en el centro, que no estaba. Moreno, cuando en este periodo del 6 al 19 es una figura muy poco querida en el museo, y Torres reinstala la figura de Moreno como padre, como padre fundador, mete el busto, saca la mandíbula de ballenas que había ahí. Entonces también es interesante, es decir, hablando de lo que uno ve y uno cree que es historia y que estuvo siempre ahí, es muy dinámico. Entonces, mirar a los museos y llegar al Museo de la Plata, que si bien tiene, incluso hoy en día, cierta cosa vetusta, esa vetustez es nueva, es decir, no es del siglo XIX, es una cosa vetusta creada en el siglo XX y a veces en el siglo XXI. Entonces, esa guía tiene que entenderse en ese marco de hacer renacer el mito fundacional. Incluso se destinan lo que era la antigua Casa de Moreno, es un ejemplo muy claro. En el año 1912 llega al Museo de la Plata una réplica de la reconstrucción de un dinosaurio completo, que es un espécimen de Diplodocus llamado Carnegie, en honor al millonario Andrew Carnegie, que es el que financió las expediciones y que básicamente también financió la creación de estas réplicas que existen en una decena de museos del mundo. Una llega al Museo de la Plata por intermediación de un antropólogo alemán que allí trabajaba, que es Rehmann Nietzsche, que sabe que los moldes todavía existen, y pide que donen al Museo de la Plata. En el Museo de la Plata se instala en la sala de invertebrados, que es donde hay lugar. Los invertebrados son chicos, incluso hay espacio y ahí va. Es decir, obviamente que un dinosaurio enorme no es un invertebrado, pero también les muestro entonces cómo las cosas se juntan en un museo por circunstancias que no tienen nada que ver con un orden zoológico siquiera, y además se pelea el invertebrado con el de vertebrado, porque ¿por qué me pones invertebrado en mi sala? Entonces, ese Diplodocus, que es una réplica y que todavía está, y hoy está en otro lado, se completa en la década de 1920, es enorme, y por años fue uno de los dinosaurios completos más grandes del mundo. Igual no es de verdad, no es de hueso. En 1920 se encuentran restos, fragmentos de un dinosaurio en Neuquén. No se lo encuentra completo y además no hay la capacidad técnica ni industrial ni el dinero del señor Carnegie para hacer una reconstrucción. Entonces se le adosan sí, ríanse. Pero todavía no terminó. Se le adosan
al costado de las patas traseras del espécimen de Diplodocus, se le adosan dos fémures. Fémures es esta pata, esta parte de la pierna. Entonces, el dinosaurio queda 4 patas, ¿no? Y tiene 2 patas más. Entonces, y abajo dice, imaginen, y creo que la guía también dice eso, imagínense el tamaño del dinosaurio argentino. Imagínense, entonces, bueno, ¿eso es lo que ve el público? No. Si uno escuchara atentamente al público visitante del Museo de la Plata, década de 1980, década de 1990, principios del siglo XXI, mirá, fulano, un dinosaurio con 6 patas. Entonces, ojo con lo que se transmite, incluso en las guías, porque aunque la guía induzca a ver determinada cosa, el público ve lo que quiere. Y siempre digo, el Museo de la Plata, en la década de, ahora no me acuerdo si fue en la década de 1990 o en los 2000, decía el Museo de la Plata es el segundo mejor del mundo. Es cierto, tiene colecciones en distintos rubros, como paleontología, muy importantes, pero si uno lo visitaba en ese momento estaba sucio, estaba vacía, piezas, bueno, estaba en un estado, digamos que no era el del segundo mejor del mundo. Entonces, me acuerdo de recibir gente, cuando yo estaba en La Plata y venía gente de La Plata y me decía, ¡ay, es verdad que el Museo de la Plata es el mejor del mundo! No lo ves. Entonces, hay una cosa que a mí siempre me asombró. La evidencia que está ahí a la vista, que en este caso tenía forma de mugre, no sirve para nada. Es decir, no es que uno se relaciona con las cosas, es decir, uno se relaciona con, no sé cómo. Pero, entonces, esto sí funciona, esta suerte de, por lo menos funcionaba, pero no tenía que ver con la visita al museo, sino porque la visita al museo hubiese indicado otra cosa, hubiese enseñado un estado de deterioro, de abandono, de falta de atención, de falta de políticas museográficas, es decir, no voy a enumerar. Pero entonces hay ciertas cosas que no vienen por la visita al museo, sino por determinadas creencias que uno quiere sostener. Es decir, ustedes supongo que habrán visitado el museo, y no impresiona como, bueno, es decir, es un edificio muy hermoso, eso voy a coincidir, y arquitectónicamente es un edificio interesantísimo, y además, como les dije, es un edificio especialmente diseñado para eso, con una iluminación que para la época es muy novedosa, que son tragaluces y vidrios transparentes que hace que la luz natural llegue a iluminar el subsuelo, donde están los depósitos y la gente trabaja. Entonces hay una serie de elementos de la técnica del diseño que de verdad hacen que lo hacen un espacio interesante, pero eso no se destaca, es decir, estas cosas, y sin embargo hay ciertas creencias que no tienen que ver con el estado de las cosas. Voy a traer una anécdota que es divertida, como para cruzar nuestro sistema de las artes visuales y el museo, y es que entre el 18 y el 19, entre 1918 y 1919 estuvo en Buenos Aires Marcel Duchamp. ¿No? Se radicó. Eso, no. Se radicó brevemente en ese verano en Buenos Aires, escribió una serie de correspondencias a su hermana, incluso está ese reading mail a distancia, que es una instrucción por carta. Entre esas crónicas sobre la ciudad de Buenos Aires decía que era provinciana, epigonal, marginal, sin ningún tipo de atractivo, con excepción del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que lo visitó y que
es interesante, bueno, por supuesto que es una provocación, o lo interpretamos como una provocación, mencionar como, bueno, desde ese lugar tan marginal la ciudad de Buenos Aires y su sistema del arte. Ni siquiera había regresado Petoruti, ¿no? Se supone que el 24 es esa irrupción del arte moderno, o sea, es como anterior a todo eso, es el grupo Nexus, o sea, realmente como versiones muy derivativas de los modernismos del 19. Pero digo, ahí está ese cruce como de la vanguardia y el Museo de Ciencia. No, hay que tener en cuenta además que en ese momento Buenos Aires no tiene un museo. Es decir, el Museo Nacional, ese que yo nombré antes, que es el museo establecido, es decir, si hacemos una genealogía falsa, es el museo establecido en 1812, que nunca pasó del baúl, es decir, nunca salió del baúl donado de un decreto de fundación o de una invitación a fundarlo. El museo de 1823, creación de la época de Martín Rodríguez Rivadavia. Bueno, hoy serían 200 años. Luego trasladado a la Manzana de las Luces como museo público, y que más tarde, mucho más tarde, se va a mudar al Parque Rivadavia como Museo Bernino Rivadavia. Pero tengan en cuenta que en 1911, es decir, Florentino Melina, que es el director del Museo Nacional, es decir, el museo público se nacionaliza en 1884. Moreno, en realidad, por eso todas estas falsedades también acerca de La Plata como destino de ese museo. Moreno en realidad quería un gran museo monumental, es un museo monumental en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que quería, y lo logra, lo que pasa es que Argentina igual a sí misma, con ley aprobada en el Congreso, nunca se cumple. Es decir, se iba a crear un museo monumental aquí, y Burmeister, que era el director del Museo Público, logra que se nacionalice ese museo ubicado en la Manzana de las Luces, y Moreno, que quería mandar a la campaña al viejo, a Burmeister, tiene que ir él a la campaña, es decir, a esa ciudad que todavía no existe, que es La Plata. Y empezar de cero y renegociar con Dardo Rocha y con Carlos D'Amico la construcción del Museo de La Plata en esa ciudad que no existe. Entonces, el Museo de Buenos Aires, el Museo Público, luego nacional, a partir de 1884, es un museo ubicado en la Manzana de las Luces, un edificio colonial que para 1911 se está cayendo a pedazos, está a pocos metros de la Plaza de Mayo, pocos metros del centro político del país, pero sin embargo tiene rajaduras, y tiene rajaduras que se deben a las repercusiones de un terremoto, al traqueteo del tranvía, pero también a que en el periodo que Florentino Melino lo dirige, de 1902 a 1911, cuando muere, lo llena de colecciones de fósiles, que hacen que el peso, que es otro carácter, es otro elemento importantísimo cuando uno tiene que pensar en los museos, el peso y el volumen que ocupan las colecciones, y la necesidad de esta gente que se dedica a estas cosas, tipo mamíferos grandes, necesitan espacio para llenar. Eso la gente los que trabaja en arte saben el problema de almacenar las obras, y es decir, el museo necesita almacenes, y sin almacenes el museo se satura rápidamente y se satura igual. Es decir, el problema eterno de todos los museos del universo es la saturación que se produce aún con los mejores cálculos de cómo diseñar algo que pueda crecer. Entonces, este museo, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, se llena. Entonces, lo tienen que clausurar por peligro de derrumbe. Entonces, cuando alguien viene de visita a Buenos Aires, no hay un museo que se pueda visitar, porque está clausurado en la década de 1910, que es esta en la que viene Duchamp. El museo está repartido en distintas sedes alquiladas. Hay algunas oficinas en Bernardo de Irigoyen, sigue funcionando también en la calle Perú, pero básicamente es un museo saturado, disperso, y para el cual Amelino trató durante toda su dirección de construir un nuevo museo,
tiene también leyes aprobadas para que eso ocurra y eso nunca ocurre. Entonces, todos estos problemas de saturación, de no construcción, de no cumplir con las leyes, determinan de alguna manera qué se puede exhibir, qué se puede ver. Y es interesante ver cómo esta situación de falta de un museo hace que este Museo de La Plata, que arquitectónicamente es muy interesante y es novedoso para todo el continente, sea enormemente celebrado porque tiene colecciones impresionantes y en ese momento, es decir, ahora, luego fue reformado, las columnas, en ese momento tenía columnas de hierro a la vista, entonces era un edificio más industrial y verdaderamente interesante, con todo el esfuerzo de la luz que entraba desde el techo, con el vidrio, todo eso que no dudo que haya impresionado, aunque la ciudad de La Plata siguiera siendo una ciudad un poco que no terminó de despegar, ¿no? Una cosa que quería hacer, porque Jimena mencionó qué es un museo, es decir, una de las cosas que a mí más me sorprende es que se insista con que un museo es una institución permanente. Y es la definición que da el ICOM. Es decir, incluso en las discusiones, esta idea de permanencia está. Y vuelvo al libro de Mariana. El libro de Mariana también ayuda a demostrar que esa permanencia es ficticia y que además es, bueno, no quiero usar la frase que está atada con alambre, pero en realidad es muy gráfica en el sentido que la permanencia de estas instituciones es frágil. Es frágil, es contingente y que uno no puede quedarse con la instantánea de esa monumentalidad. Es decir, si uno va y ve un dinosaurio gigante, podría llegar a pensar que eso es algo permanente, pesado, que no se puede mover. En realidad, los museos no son eso, ¿no? No son. Ahí pensaba, y tal vez para ir redondeando y bueno, sumar las intervenciones de ustedes, que sí, tal vez diferenciar museo de gestión de colecciones, porque ahí sí, cuando digo, es una distinción muy técnica, ¿no? Pero cuando obras o colecciones, ahí sí hay un compromiso para siempre. Bueno, en el campo, no. Y entonces paso a explicar. En nuestro, por ejemplo, los museos en los cuales, de arte, en los cuales he trabajado, no hay distinción entre colecciones de valor artístico, de prestigio o no. Toda pieza, todo objeto, todo inventario que se haya incorporado, hay que preservarlo, hay que cuidarlo y suma metros y suma espacio de guardado. Por lo cual, hay algo ahí de permanencia, a diferencia de, por ejemplo, algunas colecciones en el modelo norteamericano, en donde hay un ejercicio de sumar y de desprenderse, incluso a través de mecanismos de subastas públicas y demás, que hace un poco cruento el asunto. Digamos, me ha tocado estudiar artistas que han tenido vaivenes o diferentes suertes en su itinerario artístico y de golpe se sumaron a colecciones y al cabo de 2 o 3 décadas esa institución consideró que no tenía relevancia y se la desprendió. Digamos, eso en nuestros museos de arte no existe, ahí, digamos, pero contame. Sí, el problema es que eso presupone que hay un inventario. Muchos de los museos argentinos, no solo argentinos, sino del mundo, no tienen inventario. Entonces, cuando yo digo, ojo con el espacio administrado, porque el espacio administrado presupone un personal que no siempre está. Es decir, por ejemplo, hay una visita de un alemán que va a visitar los museos de Estados Unidos principio del siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Y visita el Field, es decir, historia natural sobre todo. Visita el Field
y visita norteamericanos. Y una de las cosas que más les sorprende es precisamente la organización burocrática de esos espacios, que son privados. Es decir, tengamos en cuenta que los espacios, que los museos en Estados Unidos en su gran mayoría son privados, no son museos estatales. Lo mismo que el patrimonio paleontológico y arqueológico, no hay tal cosa. Entonces, una de las cosas que más les sorprende es precisamente esta capacidad comercial burocrática de cómo se manejan las colecciones en Estados Unidos. Hablar de las fichas, de cómo se pueden mover los objetos y se pueden volver a relocalizar a partir de toda esto que ella llama gestión, es decir, gestión de colecciones, administración de colecciones, pero que tiene que ver con la importación a los museos y a la administración de los museos de la organización de un almacén. Yo siempre digo, ¿por qué lo comparan con una catedral, con un museo moderno? Y esto es lo que destaca este alemán. Un museo moderno es ese museo que tiene una administración muy similar a un almacén, donde lo que entra se registra y se lleva un inventario al estilo de un gran almacén moderno. El asunto que para hacer eso hay que tener empleados. Y el alemán dice, claro, tienen empleados porque si no cumplen los echan. Con esta flexibilidad laboral que existe en Estados Unidos, que sería impensable en Alemania, donde el que entra a trabajar no puede irse nunca porque queda como funcionario. En cambio, en Estados Unidos los contratan, los echan, vienen, salen, no tienen nunca. Es decir, los explotan. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Museo de la Plata? Algunas divisiones tienen inventario, la mayoría no. Entonces las colecciones no ingresan. Entonces ahí hay una cosa, entonces nunca pueden ser administradas porque no existen en el inventario interno del museo. No es, insisto, no hay un Estado nacional, no hay un Estado provincial que le interese inventariar eso que se incorpora, porque en realidad no se incorpora. Puede perderse, puede extraviarse, puede robarse, puede salir, puede tirarse. Entonces, ojo con pensar, cuando yo digo ojo con los espacios administrados, porque esa administración es mucho más débil de lo que uno podría suponer con esta idea del museo como un centro de inventario de la nación. No. Es decir, no hay inventario de la nación porque ni siquiera hay inventario de una colección. Entonces, estoy hablando del Museo de la Plata, como siempre digo, mi vida acaba en 1911, en Muerte a Meguino, pero puede ser que después la Argentina haya mejorado, el museo también, pero no, tampoco. Es decir, lo mismo pasa, porque además hay otra cosa que pasa, los museos se crean con muchas palabras y con muchos discursos y al día siguiente se abandonan. Entonces, no tienen un presupuesto asignado ni para compras ni para adquisiciones. Entonces, esta idea de administración con precauciones. Sí, hacemos ronda. Sí, podríamos continuar. No, podríamos continuar. Bueno, lo que pasa es que no quiero volver la conversación tan técnica, ¿no? Porque no se trata de ninguna manera sobre eso, pero bueno, hay un viejo proyecto de Ley Nacional de Museos que implicaría, bueno, por ejemplo, por ley, justamente y por presupuesto anual, por porcentaje de PBI, consolidar presupuestos. No, por eso, no, pero es un viejo proyecto, entre otras cosas, para intentar blindar de alguna manera. Y sí, efectivamente, estamos en un momento de mayor profesionalización y cualquier dirección necesita un orden en la lista de los materiales que tiene, digo, en el sentido también almacenero, ¿no? O sea, de realmente asumir esa responsabilidad pública implica mínimamente saber qué hay en ese acervo, por lo cual los proyectos de catalogación están como vigentes y por supuesto son siempre un work in progress, pero digo, no tiene sentido continuar ahora con eso porque, digo, si no es administración de museos. No,
pero esto lo hablo porque en realidad, si lo menciono no por una cuestión técnica, sino también para tirar abajo la idea del museo como orden. Entonces, es decir, lo mío no va a una descripción técnica de lo que hay que hacer. A mí no me gusta dar recetas ni normativas porque no sirven para nada, pero sí para pensar, porque además creo que eso a todos los que trabajamos en museos nos saca una cosa de encima, nos saca un peso de encima, tratar de trabajar con cosas que tienen que ver con realidades, más que con normativas y definiciones de lo que debe ser. Cuando uno no se encuentra eso en su práctica cotidiana. Pero hay una cosa creo que sí nos diferencia a los artistas de los científicos, es que nosotros los científicos cobramos un sueldo y trabajamos como tal y los artistas no. Eso crea unas condiciones de trabajo absolutamente diferentes, porque aun cuando nuestros sueldos sean a escala local, tenemos cierta estabilidad, tenemos la posibilidad de entrar ya sea en la universidad o en el CONICET, a sistemas que nos garantizan, no les voy a decir que nadamos en la abundancia, pero creo que frente a las condiciones de trabajo de los artistas es una diferencia rotunda y que hace que las maneras de trabajar y cómo nos tengamos que pensar el día a día es diferente para unos y para otros. Las chicas trabajan de profesoras, pero nosotros trabajamos de científicos. Ustedes no trabajan de artistas. Y eso yo no digo que, no sé si el Estado, no tengo idea si habría alguna posibilidad de crear una carrera de artista. Pero creo que eso sí cambia la relación con lo que uno hace y el mundo del arte se constituyó de otra manera. Se constituyó de otra manera y se profesionalizó de otra manera, a diferencia de lo que es el mundo alrededor de la ciencia, que en el siglo XIX tampoco era así, porque es relativamente reciente que, por empezar, la palabra científico es de 1822, es decir, y digo reciente, 1822, pero Darwin no vivía, Darwin vivía de su fortuna. Muchos de estos grandes... Sí, entonces, es decir, esto en el siglo XIX no es así, es decir, esta posibilidad de trabajar y de vivir de un geólogo. Los geólogos en Inglaterra eran aristócratas que se dedicaban a la geología y no vivían de ser geólogos. Cuando eso empieza en el siglo XIX, empieza en Francia, empieza en Alemania, pero entonces eso creo que es algo que crea mundos diferentes también en cómo se profesionalizan, disculpar la palabra, para el mundo del arte, estas maneras de trabajar y de relacionarse con el mundo, que también es de la materia, de los objetos y de las cosas que tocamos. Sí. Pau, igual seguramente quieras hacer un comentario sobre esto, pero sí me parece contarles que igual tanto Paula como Mariana recibieron honorarios por la participación como artistas, digo, eso, ¿cómo? ¿Vos también? Sí, no, eso sí, vale la pena mencionarlo porque aquí están las responsables del Parque de la Memoria y Nobleza Obliga. Y después, alguna vez he discutido una denominación como muy interna del CONICET de las Artes, que ahora tiene la forma de un anteproyecto presentado en la Comisión de Diputados, que es para la creación del Instituto de las Artes Visuales. Justamente, si finalmente se aprueba, por ley implica una asignación presupuestaria para una estructura administrada por artistas y por delegación y representación, o sea, ahí hay como también una forma
de una burocracia que tendrán que pensar para que sea ágil y dinámica, si efectivamente sale. Pero bueno, ahí sí, para empezar a pensar las condiciones materiales de existencia para artistas, ¿no? Pero les abro, Pau. ¿Sí? Acá. Ah, bueno, muchas. Hablando de la relación entre ciencia y arte, yo me quiero parar en lo que dijo Paula acerca de cómo ella entró al campo de los edificios en los que ella entró, que ya eran conocidos para ella, en donde ella entró aparentemente con determinados anteojos, ¿no? Porque cuando hablamos de ciencia y arte, hablamos también de cómo nos paramos ante la realidad y qué anteojos nos ponemos. Y me parece interesante que ella se hizo preguntas que también se pudo haber hecho un científico. Es decir, un científico estudia un tema, trata de primero hacerse una pregunta, una hipótesis, y la diferencia es qué método usamos para conocer. Ahí, bueno, las definiciones de ciencia y arte sería que el método sería distinto y a partir de ese método conocemos. Pero también lo importante del arte o la creatividad es sacarnos esos anteojos, esa información que tenemos, como dijo Irina, y pensar la realidad de otra manera, verla desde otro lugar, no del lugar común, no del lugar que aprendimos, no en esas clasificaciones que tal vez no nos hicieron bien para poder conocer, y eso nos da prejuicios, sesgos de la realidad. Es decir, ella entró al campo tratando de sacarse esos prejuicios. Es decir, primero, Bourdieu habla de la objetivación, del método de la objetivación participante, y habla de primero saber cómo pensamos, cómo vemos, qué sé yo, para después tratar de sacarnos todo eso que es muchas veces imposible, un trabajo imposible, y poder ver la realidad. Es decir, que ella también fue de alguna manera científica, que habló con la gente, hizo una especie de método etnográfico, les hizo preguntas, y también se metió al campo como una extraña en algún lugar, aunque ella lo conocía el campo de chica, tenía una imagen, y tenía un padre, es decir, todas las filiaciones es interesante. Y también es interesante pensar que abandonar la genealogía, porque las genealogías es también una construcción de 500 años que también nos llevó a un determinado lugar y nos impidió ver otras cosas. Es decir, que por ahí el aporte que puede dar el arte a la ciencia es desconstruir determinadas clasificaciones, ya no pensar en esta cosa del positivismo, que si bien es impronunciable, no nos podemos salir todavía de eso, ¿no? De cómo vemos al ser humano, cómo vemos a ese dinosaurio construido que le pusieron unas patas que eran de otro. Es decir, ahí en algún lugar rompieron con ese modelo de Carnegie y permitió que saliera otra cosa, ¿no? Otra obra, ¿no? Fue una obra, ¿no? Es decir, que eso es muy interesante. Y cuando uno entra a un museo, realmente entra desde su formación, ¿no? No es imposible salir de eso. Y no ve la suciedad tampoco, no ve todo eso que está en el museo, porque nos han metido un montón de cosas. Pero también es interesante, ¿no?, ver la suciedad del museo, y tampoco las internas políticas, es decir, son construcciones y que es importante que lo veamos de esa manera. Y me parece que el trabajo de Paula fue muy interesante y quiero felicitarla. No, quería aportar también, así como el Museo de Ciencias Naturales y el Chafino con el Museo de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional también fue creado en la misma época, en el 1889, y también por el deseo, la voluntad hasta filantrópica de su fundador, de Adolfo Carranza, también con presupuestos inexistentes, con una intención de acumular sin ningún tipo de orden ni de sentido de esa colección, pero me parece que ambas colecciones, las tres, tienen el deseo y la intención de, bueno, quizás porque había en esa época gobiernos masones,
se había desacralizado la idea de la Iglesia, ¿no? Como de construir esta nación a partir de las imágenes de la nación, ¿no? O crear una idea de nación, en realidad, construir lo que Benedict Anderson dice, una comunidad imaginada. Y creo que quizás lo interesante de la aparición de estas instituciones es eso, como intentan construir unas narrativas diseñadas para tal fin, con fines políticos y fines sociales. La invitada especial. Me parece que intentó contar Digo todo lo contrario. el singular, claro. Es decir, todo lo contrario. Es decir, ojalá hubiese sido así, pero no fue así. Es decir, es lo que intento decir. No hay un plan de arriba para abajo. Es decir, hay señores que tienen... es decir, la pregunta es por qué estas obsesiones privadas de Carranza, de Moreno, de Ameguino, algún político, algunos, porque otros se oponen, dicen que merece plata y que merece un edificio, y como es la política argentina, hoy estamos, mañana no, esa alianza se rompe muy pronto y el que sigue no apoya. Si no hay un plan para construir un relato sobre la nación. No hay un plan. La acumulación de imágenes, a eso me refiero. No hay imágenes, no se abren en museos, no se abren, las salas están cerradas. Es decir, no. Es decir, ojalá hubiese sido diferente, pero no fue. Es decir, esa idea de la generación del 80, de una supuesta homogeneidad, eso ya el Pelindongui mostró que no existía. Entonces, y la generación del 90 peor, porque tiene una crisis. Entonces, yo creo que tenemos que mirar mejor lo que pasa, no lo que los modelos teóricos dicen que pasó en otras latitudes. E incluso en otras latitudes tampoco fue así. El Museo de Historia Natural de Londres, ese supuesto templo, llevó 30 años construir, porque se peleaban los primeros ministros entre ellos y apoyaron a Richard Owen, porque Richard Owen estaba peleado con Huxley y con Darwin. Entonces, según quien estaba de primer ministro, apoyaba a uno o a otros. Y la obra tardó 30 años. Entonces, no hay, ni en Londres hay un plan desde arriba. Es decir, hay un favor a Richard Owen. Y eso creo que es importante para tratar de entender qué dinámicas fomentan la inversión o no en determinadas cosas. Y muchas cosas son alianzas entre personas. Y en ese sentido son cosas casi premodernas. Es decir, más parecidas a los tratos personales entre el príncipe y el protegido que una política como puede ser la del CONICET, donde uno entra o ingresa por un papel, ¿no? Y no importa quién es uno, sino qué hizo. Igual con la voluntad de sus directores. No, damos bastante. Es decir, si uno hizo mucho entra, y si no hizo nada a veces entra también, pero si uno hizo mucho no importa. Pero el hacer acá en el video, es verdad, que el papel te lo van a publicar, de publicar revistas. Sí, y hay que hacer un esfuerzo para escribir. Hay revistas, si no son en inglés, si vos haces un buen trabajo, no te lo van a publicar. Hay mucho de eso, entonces esa asepsia. No, yo no estoy hablando de asepsia, yo estoy hablando de trabajo. Bueno, Es decir, de trabajo, y el trabajo implica relaciones, pero también el reconocimiento del trabajo no es para todo el mundo igual. Es decir, para que vos existas como científico, tenés que publicar en un lugar X, en otro lugar no. Y yo, digamos, también puedo publicar en X, en Y y en Z, y mientras publiques. No, mientras publiques, si publicás en X, en una revista, en una referato, que tiene un montón Y de vas a hacer cosas, determinadas. Es decir, hay una cosa que es cierta: la carrera científica como la carrera artística, no todos son iguales. Es decir, no son lugares de igualdad. Hay gente que es mejor y hay gente que es peor, como hay gente en todos los espacios, hay gente de distinto tipo. Que son organizaciones colectivas, sociales, cooperativas, de amistad, es verdad. Pero no todo el mundo es igual al otro. Y
por distintos factores. En el mundo de la ciencia sabemos por dónde publicás, eso es indudable. Sí. Bueno, en el mundo del arte, ¿por dónde escribís? Sí, pero en el mundo del el arte mundo del es arte todavía más, es menos transparente. Sí, en el mundo del arte es mucho menos pautado. Sí, más o menos. La obra de arte se transformó como una mercancía, entonces convengamos que si cotizás en un mercado va a ser tu... Ojalá. Pero es que acá hay otro problema. No, en serio, pero no lo digo sarcástica. Pero no lo digo sarcasmo. Pero te lo juro que no es un sarcasmo. Ojalá hubiera, digamos, como un mercado consolidado que pudiera garantizar una venta y la verdad ordenemos que acá quiere vamos a ir. Sí, se abrieron muchas puertas que son, me imagino que infinitas casi, pero quería volver a un núcleo que es el museo, no solo con respecto a la obra de Mariana, sino a los museos que está mostrando por ahí involuntariamente Paula en sus registros, ¿no? Hay varios fragmentos donde aparecen rincones de laboratorios, que no se entiende bien si están en uso o no esos aparatos, o sea que hay un conjunto de objetos, de prácticas, de saberes con respecto a esos objetos que están en un limbo, ¿no? Como en los mismos museos, llamados museos, porque esto no se llama museo, pero es museo. Cada uno en sus casas tiene un museo. El museo es un concepto mucho más allá de un edificio, ¿no? Es una actividad que realiza el ser humano, no sabemos bien por qué motivo, supongo que por alguna especie tiene que ver con la muerte, con la posteridad, siempre yo soy artista porque fui a un museo alguna vez, pero a mí me encantan los museos, me encantan toda la ridiculez que plantean. Nunca los veo como algo ordenado, o sea, hay un museo del inodoro en el edificio de aguas de Avenida Córdoba, está el Museo Roxen en Córdoba, provincia, que les ganó a todos los museos porque es de toda la historia de la humanidad. Está el Museo del OVNI en Entre Ríos, en Victoria, y están los museos en Malva, y donde estamos ahora. Hay un montón de museos con distintas escalas, con distintos presupuestos, y coincido plenamente con lo que también explicaba Irene, de que el museo, Irina, perdón, que también nombre, Irina, que es un territorio donde 2, 3, 4, 20 personas en un contexto determinado se juntan a ver quién la tiene más grande a veces, y a ver a decidir qué cosas deben ser conservadas y qué cosas no, pero en esos objetos, en definitiva lo que hay son argumentos y peleas y como un consorcio. Entonces finalmente los museos son productos de toda esa ridiculez, de toda esa pasión, de toda esa maravilla que son los objetos que guardan, así sea un dinosaurio con 6 patas y demás. Entonces me parece que son en sí mismos, en toda esa morfología exuberante, en todas esas teorías contradictorias, en sus desapariciones, en sus espacios límbicos, son también para el artista, sean de ciencia o de arte o del Museo del Inodoro o del OVNI, son un patio, o sea, son el Playroom, son una maravilla. Entonces, yo los amo así como son ridículos, porque creo que los seres humanos somos así. O sea, y debe ser muy difícil, yo trabajé muy pocos años en un museo, no sé si lo volvería a hacer, porque es muy difícil bancarse esa falta de proyecto, ¿no? Y de consumación de un proyecto a largo plazo y demás. Pero bueno, acá estamos en el terreno del arte también. Creo que el arte y la ciencia, yo veo los personajes que vos retratás, mi padre científico, laboró 40 años en CONEA, son piezas de museo. Contá tu laboratorio. No, hay una cosa que... El laboratorio, pero digo, tiene un proyecto. Bueno, en fin, otro día. Sí, no para hablar de mí, pero digo, estos retratos que Paula hace de estas personas lidiando con eso que está
por desaparecer, porque a veces se cierra un equipo de investigación y desaparece el conocimiento que hay en un país sobre este área, o sea, por cuestiones políticas o porque uno le ganó a otro la pelea. Entonces creo que artistas y científicos compartimos eso muy profundamente, creo que por eso nos atrae mucho escuchar a los científicos, porque tenemos algo vital y convivimos, diríamos, o sea, cosas más organizadas, más rentadas que otras, tal vez. Ahora el Estado desde hace unos años está trabajando mucho con la profesionalización de los artistas, el pago de honorarios, hay muchos avances, pero creo que la materia con la que lidiamos es bastante parecida y que tiene que ver con esos objetos, qué sucede, por qué vienen al mundo, por qué los artistas traemos objetos al mundo y por qué un montón de gente se dedica a investigarlo y gana dinero por investigarlo o no gana dinero y lo investiga igual. Entonces el absurdo diría que es como algo que nos une, Yo estoy ¿no? trabajando en un libro cuya tesis es la emergencia de la arqueología y de la paleontología ligada a la transformación de la basura en objetos científicos. Entonces, y eso ocurre en el siglo XIX. Es decir, los restos de comida. Si piensan que en el mundo de la anticuaria, las antigüedades que se estudiaban eran los jarrones, las obras de arte, las estatuas. En el siglo XIX, los restos de comida, pedacitos de hueso, carbón, todo eso se va transformando en objetos científicos y es básicamente basura. ¿Qué es esto a lo que vos te referís? Y lo que ella detecta. La práctica, tanto de la ciencia como la vida cotidiana, produce todo el tiempo pasado. Entonces, hay disciplinas que en el siglo XIX dicen, ese pasado que se produce en la vida cotidiana es un objeto científico. Y eso es una novedad en el mismo momento que el mundo está empezando a reciclar los descartes de la industria. Entonces, acá vuelvo a algo que dijeron hace poco, que es esa idea que la ciencia y el arte están o tendrían o están separadas del mundo de la producción de valor, es un error. La ciencia crea objetos científicos que tienen un valor monetario y lo mismo ocurre en el mundo del arte. Es decir, las cosas en el siglo XIX, estos huesos que yo trabajo, esta basura, se compra y se vende y hay gente, es decir, no solo los arqueólogos que empiezan a cobrar un sueldo para hacer esto, pero también la gente que se dedica a juntar estos huesos en el campo para venderle a los museos. Aprende que eso tiene un valor económico. Entonces el surgimiento de estos campos o estas maneras de conocer está totalmente vinculada a la creación de estos objetos que también son objetos económicos. Entonces, y que forman y se integran rápidamente a un circuito de compra y venta, y que se someten a la ley de la oferta y la demanda. Si hay un megaterio en un museo del mundo vale 2.000 libras, pero si hay 10, ir hacia el pasado con normativas del presente, qué es ciencia, qué es un museo según las definiciones de hoy. Y eso no funciona así. Eso no funciona así y coincido con vos, es que un museo es aquello que la gente visita, usa y concibe como museo. Muchísimas gracias. Yo creo que una charla como esta, lo mejor que puede pasar después de un encuentro así es que ninguno de nosotros va a volver a entrar al museo de la misma manera y con los mismos ojos. Fuera de broma, o sea, eso es lo mejor que puede suceder en un encuentro como este. Irina, muchísimas gracias. Paula, muchísimas gracias. Jimena, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Sí. Ay, brevemente, que nos muestres sus libritos. A ver, mostrarnos tus libritos. Ese es el libro que salió el año pasado que se llama Desubicados. Que es sobre, efectivamente, sobre todo los objetos fuera de lugar en el mundo y en los museos. Es decir, empieza con un elefante en el fondo del mar y sigue con Sirena tocando la guitarra en Perú y en México, y es una historia de objetos desubicados y cómo es que aparecen en determinado lugar. ¿Dónde se pueden conseguir? A ver, dame que yo lo voy teniendo. Se pueden conseguir, esos son de mi interno. Esta es la biografía que hice sobre Florentina Merino, que salió en Edasa.
Esta es la compilación de mis artículos en Ñ, la momia que habla, y este lo dejo para el final, el mejor título de todos, que es Los argentinos vienen de los peces. que es complemento del Ameguino, es una historia acerca de un pez, una vieja del agua, que descubre a Ameguino joven y se la lleva a Burmeister al museo, creyendo que es un pez que acaba de descubrir, y Burmeister lo echa diciendo que es un bruto, Ese se lo tenés que mandar a Alberto. ¿A qué Alberto? Al presidente. ¿Qué Alberto? Digo yo. ¿A quién te referís? Bueno, yo los traje para el otro, ¿cuándo fue? Antes de ayer los presenté en la biblioteca de Luis Guillón, en la Biblioteca Popular Florentina Ameguino, y los tenía tenía la mochila armada y dije, bueno... Biblioteca Irina, ¿no? Sí. Y la momia que habla es la recopilación de los artículos que publiqué en Ñ, que son ensayos de una página. Estos son entre el primero en 2013 hasta 2020, después siguieron. Vendrá la momia que el regreso de la momia. Pero esto es hasta septiembre de 2020. Bueno, Gracias. bueno.